Él vive por siempre. Y porque Él vive, tú y yo viviremos eternamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que la gracia y la paz de Cristo siga con cada uno de ustedes en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Es un gusto saludarlos en esta mañana y que juntos podamos adorar el nombre de aquel que nos salvó y que vive para siempre. Así que con una actitud de adoración, yo quiero que usted me acompañe al libro de Santiago, o la epístola a Santiago, capítulo 1. Y vamos a tomar la libertad de leer una sección completa, aunque vamos a meditar simplemente en 2 versículos, o 1, o 3, por ahí va. Pero quiero leer la sección completa en esta mañana. Santiago, epístola general de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 12. Hemos tomado las últimas 2 semanas para hacer una especie de introducción, pero siempre que uno va a compartir algo, luego quiere introducir más y más. Pero bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la... ¿Dónde? En la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que no es humilde, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas de manera especial. Te pedimos, Señor, que tú doblegues, Señor, toda dureza de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, que quites todo prejuicio. Señor, y que podamos enfocarnos únicamente en lo que dice tu palabra. Señor, que ella pueda traer claridad y que ella pueda traer corrección. Señor, y que ella pueda traer consuelo al que lo necesita. Señor, aquel que no te conoce está en tus manos, para que tú puedas, a través de tu palabra, hablar a su vida y llevarlo a examinarse y a entender la necesidad de un Salvador, Jesucristo, el único mediador entre Dios entre Dios y los hombres. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Una de las cosas que hemos mencionado a lo largo de nuestra introducción de la epístola a Santiago
es que esta nos presenta en sus 5 capítulos una serie de pruebas para poder validar nuestra fe. Santiago nos quiere mostrar una fe viva, una fe que evidencia por las obras que nosotros manifestamos. Algunos han dicho que Santiago entra en conflicto con el apóstol Pablo. Y de hecho, quizás eso fue lo que causó un poco de retardo a la hora de agregar el libro de Santiago al canon bíblico, o sea, fuera aceptado como un libro inspirado por Dios. Pero yo creo que no hay conflicto, porque Pablo, la pregunta que hace Pablo es, ¿cómo se recibe la salvación? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Cómo tú recibes la salvación? Bueno, y Pablo responde en Romanos que la salvación se recibe única y exclusivamente por fe. Cuando llegamos a Santiago, Santiago pregunta, la pregunta de Santiago es, bueno, ¿cómo verificamos tu salvación? ¿Cómo verificas tu fe? O sea, que tienes una fe salvífica. Bueno, la respuesta de Santiago es, la verificas por medio de tus obras o tus acciones. Así que la salvación se recibe por fe, pero demuestra que tú eres salvo o que tienes fe por medio de cómo vives tu estilo de vida. Así que no hay ningún conflicto, creo que es una armonía perfecta. Entonces, Santiago nos va a dar una especie de pruebas en este libro para poder examinar nuestra fe. La primera prueba es, quizás lo que vamos a hablar el día de hoy y la próxima semana, es la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es la prueba de la culpa en la tentación. La tercera prueba es la respuesta tuya a la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios ahora que somos salvos? La cuarta prueba la encontramos en el capítulo 2 y es la prueba de ese amor imparcial, ¿no? Pablo lo presenta en otros escritos como ese amor fraternal. Una prueba más que encontramos es la prueba de la sabiduría humilde. Y la ponemos en contraposición con la amargura, con la envidia, con la contienda, con la mentira. Una prueba más que encontramos, y la voy a mencionar rápidamente para no tomar mucho tiempo, es nuestra actitud hacia el mundo. Nuestra actitud hacia el mundo, o sea, cómo respondemos nosotros al mundo. De hecho, el versículo 4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, el capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, cualquiera que se hace amigo del mundo, que dice, es enemigo de Dios. Esa es la prueba. ¿Cómo reaccionamos tú y yo al mundo? Una prueba más es la prueba de la dependencia allí en el capítulo 4. ¿Realmente tú y yo estás sometido a la voluntad de Dios? ¿Estamos realmente en dependencia de Dios? Las decisiones que tú y yo tomamos, ¿las buscamos para satisfacer a Dios, para honrar a Dios? ¿O las decisiones que tomamos las tomamos para satisfacer nuestros propios caprichos? Ni siquiera necesidades, sino nuestros caprichos. En el capítulo 5 encontramos una prueba más, la prueba de la paciencia. En el versículo 12 de ese capítulo 5 encontramos una prueba más, que es la prueba de la veracidad, es decir, hablamos tú y yo con la verdad. Finalmente encontramos la prueba de la oración. Y él dice allí, si alguno está afligido, ¿qué tiene que hacer si está afligido? Pues ore. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Pues ore. ¿No? La prueba de la oración. ¿Qué papel juega la oración en tu vida?
También encontramos una prueba, no, el confesar nuestras faltas. Entonces, la oración, hermanos, es como el respirar para el cristiano. No podemos dejar de hacerlo. Así que es una serie de pruebas que que Santiago, Jacobo, nos va a llevar para ir examinando nuestra vida. Hoy vamos a tratar de enfocarnos o comenzar a introducirnos en la primera prueba que él hace, y es la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Aunque esta sección la hemos llamado victoria en las pruebas. Mira el versículo 2 una vez más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una vez más, él se acerca a ellos como hermanos. No únicamente, recuerde que está escrita a judíos, no únicamente por alguna condición racial, sino por la fe. Nos identificamos que como hermanos en Jesucristo. Y Santiago nos enseña a través de este relato o de estos versículos cuál debe ser la manera correcta en la cual el creyente enfrenta las dificultades en la vida. Es decir, Santiago dice aquí, el creyente no debe ir quejándose por la vida, por los momentos o las situaciones difíciles que está pasando. No debemos ir quejándonos. Nuestra actitud debe ser, ¿qué? Diferente. Ahora, es interesante cómo, aunque hay una connotación espiritual, también encontramos una aplicación física. Aún los doctores o en la medicina que usted y yo conocemos, cuando las personas están enfrentando dificultades o enfermedades, dicen ellos que cuando la persona enfrenta esa enfermedad o esa dificultad con una actitud correcta, les va a ayudar en esa situación. Es decir, ¿cuál es la actitud correcta? No quejándose, sino con una actitud de alegría, por lo menos dicen ellos. Bueno, Dios ahora le dice al creyente, o somos convocados, que en los momentos de dificultad, esa dificultad usted le puede poner el adjetivo que usted quiera. Dice Santiago aquí que debemos enfrentarlo ¿con qué? Con gozo. Y mire que él empieza con la palabra tened. Ese es un mandato, es un imperativo. Y lo dice de una forma de urgencia. Para el cristiano no es una opción tener gozo cuando pasa por la adversidad. No es una opción, es un qué, es un deber. Es una decisión. Es una, si me permite esta palabra, es una obligación para el creyente. En medio de la dificultad vivir en gozo. Usted recordará que terminamos de estudiar hace unas semanas, de hecho, sé que lo debe tener fresco, cuando estudiamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo, ¿qué dijo allí? Estad ¿cómo? Siempre, no dijo gozosos, estad siempre gozosos. O sea que para nosotros no es una opción, es un patrón de ¿qué? De vida. El mundo siempre está quejándose por las dificultades, el creyente siempre está gozoso. Es decir, siempre estamos con la actitud correcta enfrentando las dificultades de la vida. Y mire que Pablo, Santiago, en el contexto de lo que estamos hablando, mire que él añade algo interesante, dice, tened por sumo gozo. Y esta palabra sumo es interesante, porque puede significar gozo puro, gozo no adulterado, gozo completo o total, o gozo no fingido. ¿Qué es algo fingido? Cuando usted no quiere reírse, pero hace una risita y como para quedar bien. Gozo puro.
Es decir, Santiago dice que cuando estemos pasando por dificultades, el creyente debe tener un gozo puro, un gozo que no es fingido, sino que es algo que es natural. Debemos tener una plenitud de gozo en el Señor. Otra forma de decirlo es que el creyente debe andar en medio de las dificultades de buena gana, sin quejarse, soportando la dificultad porque confía ¿en quién? En el Señor. Confía en su Señor, que Él puede obrar de alguna manera que usted y yo no entendemos en el momento. Primero, para que Dios sea glorificado, y segundo, para que Cristo sea formado en mi vida. Por eso el creyente está contento, porque entiende la dificultad que está pasando. Si lo que pasamos en la vida es consecuencia al pecado que hay en el mundo, pero nosotros entendemos que nuestro Dios, que nos ha salvado, usa toda esa dificultad para trabajar en mi vida. Por lo tanto, estoy gozoso, porque al final de la prueba voy a obtener ¿qué? La victoria. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no conoce la palabra. Todos ustedes y yo luchamos en momentos de dificultad. Y a veces tenemos esa lucha de, pero pastor, ¿cómo usted me pide que yo esté gozoso en medio del problema? Es que usted no entiende el problema tan grande que yo entiendo. Podemos luchar en esa situación, pero ¿sabe una cosa? La razón que el creyente puede experimentar ese gozo en momentos de turbulencia es la gracia de su Señor obrando en su vida. Y Pablo lo dijo claramente cuando está compartiendo la conversación con el Señor. El Señor le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Dios nos da una gracia a usted y a mí como creyentes para poder soportar y aguantar esos momentos de dificultad. Entonces las dificultades, hermano, revelan si tu fe y mi fe es una fe viva o es una fe muerta. ¿Es una fe salvadora o es una fe no salvadora? Y yo le voy a decir algo que usted ya sabe, pero yo tengo que decirlo una vez más. Las dificultades, los problemas siempre estarán en la vida. Nos acompañarán hasta el día que nos muramos. Por lo tanto, y se lo voy a poner en la pantalla para que usted lo pueda leer, la forma en que manejamos los problemas es una indicación de nuestra fe. Así que los problemas que llegan a tu vida y a mi vida hablarán de la realidad de nuestra fe o de la falta de ella. Tómele foto, haga lo que usted quiera, pero apréndala. Anótela. La forma en que tú y yo manejamos los problemas es una indicación de nuestra fe. Ellos van a llegar a nuestra vida, pero nuestra reacción va a hablar de la realidad de nuestra fe o de la ausencia de ella en nuestras vidas. Siempre estarán allí. ¿Qué dijo Job? Capítulo 5, versículo 7. Y voy a tratar de quizás decírselo más rápido. Miren lo que este hombre dice. Pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así que ya no ore más para que los problemas se le quiten. Hay que orar es para que la fe que Dios nos ha dado se manifieste en medio de esos problemas. Los problemas son la consecuencia del pecado. Así que van a estar allí. Ahora, mire lo que dice en el capítulo 14, versículo 1. Y este se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice más claro. Hermano, mientras estemos en este lado de la eternidad, los problemas van a estar allí. Mire cómo dice Job 14, 1, la versión Nueva Traducción Viviente. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Si usted quiere ver la fragilidad del ser humano, vaya y contemple un bebé recién nacido.
somos frágiles, totalmente dependientes. Y hasta mucha edad somos dependientes, hasta demasiada edad en muchas ocasiones. Y después dice él, breve es la vida. Hermano, ¿qué hace que empezamos el año y ya va a acabar? Una vez se pone los que somos padres a evaluar y decía, pero es que, ¿qué hace que estaban así? Y ahora ya uno ni los puede cargar. La vida es corta. Y luego dice él, llena de dificultades. Llena de dificultades. Los hijos de Dios enfrentamos todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas. No importa qué tanto tratemos de protegernos. El padre puede tratar de proteger a su hijo hasta lo que más pueda. No importa qué tanto lo protejas, tu hijo va a enfrentar problemas. Hacemos todo lo posible por tratar de mantener la paz, pero siempre por algún lado, algún problema se va a presentar. ¿Sabe qué hacía el salmista? Esto lo encuentra en todos los salmos. El salmista no le pedía a Dios que le evitara los problemas. Lo que el salmista le pedía al Señor era que lo ayudara en medio de los problemas. Es más, incluso el matrimonio. Pedro dice que el matrimonio es la gracia de la vida. Y el matrimonio, qué hermoso, glorioso, muy lindo. Pero ¿sabe qué dice Pablo del matrimonio también? En 1 Corintios 7:28, miren lo que dice. Mas también si te casas, no pecas. Y la doncella que se casa, no peca. Es decir, si quiere casar, cásese, dice Pablo. Pero tales tendrán aflicciones en la carne. Es decir, te vas a casar y vas a tener dificultades. Y mire cómo termina él. Y yo os la quiero evitar. Ahora, por favor, yo no quiero que nadie ahorita diga, no me voy a casar. No, esa no es la idea. No. Si no es, lo que quiero presentar es que vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes han estado conmigo en mis angustias. Ahora, ¿usted no cree que Jesús tuvo problemas? Claro, ni la familia lo aceptaba, ni la familia creía en él. Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Así que se lo resumo rápidamente. Hermano, vamos a tener problemas con la familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, problemas económicos, problemas porque nos critican, problemas porque no nos critican, vamos a tener problemas por enfermedad, problemas por pérdida de familiares, tenemos problemas por pérdida, por persecución, y perdone que me ponga tan dramático, pero así es la vida. Todo tipo de problemas. Y Santiago nos va a decir ahora aquí, a partir del versículo 2 en adelante, nos dice que si tu cristianismo es genuino o verdadero, si tu fe es verdadera, esta se tiene que manifestar por medio del gozo en medio de las dificultades. El creyente no debe vivir quejándose, el creyente debe vivir gozoso. Y si tiene alguna queja, pues vaya al Señor en oración y refúgiese en Él. Y Él te va a sostener. Esa es la prueba legítima, hermano. ¿De qué sirve que mi gozo se manifieste únicamente cuando todo está bien? ¿De qué sirve? Porque cuando aparecen los problemas, mi gozo desaparece. ¿De qué sirve eso? Ahora mira el versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Un día hablamos de esta palabra, diversas, y es poikilos, que significa
de muchos colores o variadas. Es una forma figurada para decirnos que las dificultades que tú y yo vamos a enfrentar va a ser de todos los colores, de todos los sabores y de todos los tamaños. De todos los sabores, colores y tamaños. Otra forma de decirla más fácil sería, hermano, mientras estemos en esta vida, tú vas a tener todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas. Y esto es importante porque va a probar la fe o la vida espiritual del creyente. Escúcheme con atención en esto que voy a decir. Cada problema que llega a tu vida, cada prueba que llega a tu vida, ya sea grande o ya sea pequeña, se convierte en una prueba para tu fe. Y yo lo dije en una ocasión y lo vuelvo a decir, el día que como creyentes entendamos eso que Santiago está diciendo aquí, ese día seremos más felices. Ese día dejaremos de estar quejándonos porque nos miran, que porque no nos miran, que por esto, que por lo otro. Ese día tú y yo entenderemos, porque ese día está diciendo, esto que me está pasando, esa mirada que me están dando que no me gusta, me está a mí probando mi fe. ¿Cómo reacciono? ¿Con venganza, con odio, con amargura, con resentimiento? ¿O reacciono con amor, con alegría? ¿O estoy reaccionando, Señor, gracias porque esa acción que Él está tomando, aunque no es muy adecuada, tú la estás usando para hacer algo en mi vida? Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Porque es que yo no puedo hacer nada como Él me mira o como ella me mira, pero yo sí puedo hacer algo con cómo yo reacciono a lo que me están haciendo. ¿Ves la diferencia? Hay que controlar lo que puedo controlar, y es mi vida. Por tanto, las pruebas, las dificultades, no hay término medio. O revela que tienes fe, o revela que no tienes fe. Y note que Pablo, Santiago aquí, podríamos hacer esta referencia. Él no está haciendo una distinción entre quizás las pruebas externas o las pruebas internas. De una u otra manera, cada prueba externa que yo tengo se va a manifestar de una forma ¿qué? Interna. Va a afectar mi vida. Por eso Santiago dice aquí, tened por sumo gozo. Ahora, note el versículo 3. Solo quiero mencionarlo. Nos dice el propósito de probar nuestra fe. Y quizás más adelante hablemos un poco más de ello. Porque el propósito es ayudarte a ver si tu fe es real o no. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y le voy a decir algo y con responsabilidad, y es más, también se lo voy a poner en el tablero, ya sea para que usted le tome foto o para que usted lo anote, pero que lo pueda leer con sus propios ojitos bonitos. Cada vez que usted pasa por una prueba, realmente debe mirarla cuidadosamente y examinar a la luz de cómo está usted reaccionando de las acciones, reaccionando y de lo que sus acciones dicen sobre tu fe. ¿Sí me escuchó? No es que cada prueba usted tiene que reaccionar en base al otro, a lo que el otro está haciendo. No, es cómo usted o cómo yo estoy reaccionando. Mis acciones en lo que yo estoy viviendo, ¿qué están diciendo de mi fe? Hermano querido, eso es lo que usted puede controlar. Usted no puede controlar ni cómo lo miran, ni si lo saluda. Eso usted no lo puede controlar. Lo que usted puede controlar es cómo usted reacciona. ¿Cuál es su accionar?
Porque su accionar va a hablar de tu fe, no de la fe del otro. Es tu fe. Y en primera instancia me preocupa mi fe primeramente. Luego puedo examinar al otro. Entonces yo debo aprender de cada prueba, de cada dificultad. Debo mirar si a través de las dificultades la perseverancia se ha vuelto un patrón de vida en mi vida. Yo a veces me encanta cuando escucho hermanos que dicen, pastor, y es que yo le doy gracias a Dios porque yo en otra época de mi vida hubiera reaccionado de manera diferente. Yo digo, gloria a Dios porque el Señor algo está haciendo en esa persona. Aquellos que reaccionaban explosivamente ahora dicen, he aprendido a descansar en el Señor, que ahora reacciona de forma diferente, gracias a Dios. Es ahí el punto. Estoy creciendo en mi fe. Hermanos, debemos perseverar. Porque si perseveramos en medio de las dificultades, estamos demostrando que confiamos en Dios y que nuestra fe es genuina. Mire, cuando usted pone un verdadero creyente en la prueba, en la dificultad, y vuelvo y digo, la prueba es, usted puede poner el ejemplo que usted quiera allí, pero prueba de forma general. Cuando usted pone un verdadero creyente en una prueba, ¿sabe qué es lo que hace? Ese creyente, esa prueba lo lleva a reconocer su debilidad, lo lleva a doblar su vida en oración para no confiar en sus propias fuerzas, sino confiar en las fuerzas ¿de quién? De Dios. Pero cuando ponemos a alguien que no es un verdadero creyente bajo la prueba, es un falso cristiano, lo primero que hace es que inevitablemente esa persona se quemará, es decir, volverá atrás. Ahora, mire algo interesante. El versículo 2 comienza esta sección, el versículo 2 se la termina. Y mire, yo quiero llevarlo al versículo 12. Y alguien pregunta, pastor, ¿y qué pasó con otros versículos? ¿No lo vamos a estudiar? Bueno, sí, lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que quiero es como empezar a hacer una especie de ponerle el primer pan, versículo 2, y el versículo 12 es la otra parte del pan. Y todo lo que va adentro va a ser como el jamón, ¿no? Del sándwich, ¿no? Entonces, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 12 y el versículo 2 el día de hoy. Miren lo que dice el versículo 12. Bienaventurado. Otras versiones lo traducen alegre, otras dichoso, otras versiones lo traducen bendecido. Bienaventurado o bendecido el varón, esto incluye hombre y mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ahora qué le recuerda este versículo? Bueno, nos recuerda la bienaventuranza allá en Mateo capítulo 5. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba. ¿Por qué? Porque cuando termine la prueba, ¿qué pasa? Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y mire que aquí está hablando no de la felicidad de un espectador, porque el espectador es ¿quién? El que ve de lejos. Es la felicidad del participante. O sea, no es lo mismo que yo esté desde las gradas viendo que mi equipo gane, a yo haber estado en el terreno y haber aportado para que el equipo gane. O sea, la felicidad es diferente. Aquí estamos hablando de la felicidad de aquel que participa en la prueba, en la dificultad y que la pasó sostenido de la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 2, volvemos al versículo 2, tened por sumo gozo cuando estéis en medio de la dificultad, satisfecho. Ahora, el versículo 12 tiene palabras claves, diríamos 3 palabras claves, que son las mismas palabras que vemos en el versículo 2 y versículo 3. Una palabra clave es soportar, la otra palabra clave es prueba y la otra palabra es probado.
y las mismas aparecen, no dichas de la misma manera, usando la misma palabra, pero la idea está implícita allí en el versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que lo que vemos es que Santiago o Jacobo tiene la misma idea tanto en el versículo 2 como en el versículo 12. Y los dos están puestos en una especie de paréntesis, o mejor usemos la ilustración del jamón, de emparedado en lo que Santiago nos quiere decir. Ahora, note algo interesante también aquí, el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera. Bienaventurado el hombre que persevera, aunque aquí lo dice soporta. Hermano, la persona que dice ser cristiano y que persevera en la vida cristiana a pesar de las dificultades que enfrenta, al final sale ganador. Y no porque le van a dar un premio en particular, sino porque al final se va a dar cuenta que su fe era una fe verdadera. Y dice el texto que recibirá esa corona de vida. ¿Sabe que es normal a veces encontrar personas en la iglesia local que profesan fe en Jesucristo, se bautizan, sirven en la iglesia local, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, simplemente se van, desaparecen, algunos por un tiempo, otros simplemente desaparecen de la iglesia local y más nunca se los ve? Y cuando alguien les pregunta, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no te volví a ver en la iglesia local? Bueno, ellos cuentan todas las cosas malas que vio en la iglesia local o todo lo que le hicieron en la iglesia local. Fue mucho para mí, no pude soportarlo, yo mejor me alejé. ¿Sabe qué me recuerda esto? La parábola de la semilla. Porque en la parábola de la semilla se nos presenta que 4 terrenos donde todos recibieron la palabra que con gozo, con alegría, pero cuando llegan las dificultades, los problemas, dice que todos abandonan. ¿Por qué? Porque esa semilla fue sembrada en piedras, otros en espigos y otro fue sembrado en tierra dura. Solo los que perseveran fue porque la semilla fue sembrada en buena tierra. Y mire algo que dice el versículo 12 al final. Santiago a los que perseveran los llama ¿a quiénes? No, al final del versículo 12. ¿Cómo los llama? A los que le aman. A los que le aman. Hermano, ¿no es maravilloso eso? O sea, básicamente nuestra respuesta hacia el Señor en la salvación. Lo amamos. Y primera de Juan 4:19 nos dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y esto es importante. Porque estamos fundamentados en una relación de amor. Un amor por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos un amor profundo y un amor continuo. A ese amor anegado que Jesucristo tiene por nosotros. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 2? Nos dice, Él nos pone así, o lo amas a Él o amas al mundo. Las dos cosas al mismo vez no las puedes hacer. O amas al Señor o amas al mundo. Y es más, yo lo resumí, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, versículo 16, nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese mismo pasaje sigue adelante diciendo, en Juan 2:19, un versículo que hemos hablado mucho aquí,
Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que Juan nos está diciendo en estas palabras es que cuando llega la prueba para revelar si amas al mundo o amas a Dios, ellos, como amaron al mundo, se fueron. Así de simple. La prueba te va a mostrar a quién amas tú, al mundo o a Dios. Cuando amas a Dios, estás allí. Cuando amas al mundo, te vas. Eso no fue lo que Pablo dijo de Demas. Demas me abandonó porque amó al mundo. Y hubo un tiempo que Demas estuvo allí. Pero cuando llegó la prueba, su amor verdadero era por el mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que también ya estudiamos hace unos meses. Pedro habla sobre las múltiples pruebas que vienen a nuestra vida, al igual que Santiago. Y en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Para mí el versículo 8 lo que dice, Primera de Pedro 1, 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, tu prueba va a ser probada para manifestar qué auténtica es. Qué auténtica es. Uno pensaría que si nos hacemos cristianos o si creemos en Cristo, todo va a ser color de rosa. Mi esposa va a ser una mujer perfecta, mi esposo va a ser un hombre perfecto, mis hijos van a ser perfectos y no van a dar ningún tipo de problema, mi jefe va a ser perfecto. En la iglesia, como todos somos cristianos, todos vamos a ser como angelitos, nada, todo va a ser un cuento de rosas, de hadas. No, todo lo contrario. Nos encontramos muchas veces en la congregación con ángeles pero caídos. Y a veces nuestro cónyuge, en vez de comportarse como un hombre o una mujer perfecta, se comporta como alguien que parece que en lugar de amarnos nos odia. Pero ahí perseveramos. Y como somos cristianos, bueno, los cristianos que hemos entendido que el matrimonio es hasta que la muerte nos separa, no empezamos a mirar opciones a ver a qué hora la dejo. El peor es para dejarla o para dejarlo. No, simplemente digo, amor abnegado hasta el final. Digan amén los casados. No, ese fue el versículo 7, ¿cierto? No, ahora sí el versículo 8. Yo les había leído el que no era. Perdón. Ahora sí el versículo dice, a quien amáis sin haberle visto, ¿cierto que ahora sí es el 8? Ahora sí. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, la primera parte dice, a quien amáis sin haberle visto. El mismo pensamiento que vemos en Santiago. La prueba de la fe solo lo pasan aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios. El Salmo 97, versículo 10, no tiene que buscarlo. Dice, los que amáis al Señor odian el mal. Los que amáis al Señor. ¿Y cómo lo describe Romanos 8:28? Tampoco tiene que buscarlo, ya lo sabemos de memoria. Dice, a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. No todas las cosas, es decir, tu cónyuge que a veces te hace la vida imposible, si tú amas a Dios, te va a ayudar a bien. Tu hijo, tu hermano en Cristo, tu pastor, el que sea que te haga algunas veces la vida imposible, si tú amas a Dios, dice, eso te va a ayudar a bien. Para que Cristo sea formado en ti.
Entonces, hermano, pongamos esto bien en claro, tengámoslo bien en la mente. Un cristiano no es alguien que simplemente creyó la verdad. Un cristiano es alguien que tiene amor continuo por Dios. Y ese amor se manifiesta en cómo, en su forma de vivir. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, sencillo. Te resumiendo, el propósito de la prueba es exponer la calidad de tu fe. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puedes tú percibir esto en tu vida? Yo no sé en qué situación estés pasando en este momento. Sea familiar, sea de salud, sea laboral, sea congregacional, qué sé yo, qué dificultad esté pasando. La pregunta es, ¿puedes tú percibir que esa dificultad que estás pasando está exponiendo tu fe? Cuando vienen las dificultades a tu vida, cualquiera que sea, puedes ver que a través de eso Dios está probando la validez de tu fe. ¿Cuándo fue la última vez que en ese problema le dijiste gracias Dios porque yo sé que aunque no me gusta este problema, o sea, es que a nadie le gusta estar pasando por problemas, o levante la mano el que le gusta pasar por problemas, a nadie. Pero la última vez que tú se sentó y dijo, Señor, mire, honestamente Dios, no me gusta este problema, ni 5, pero gracias porque yo sé que a través de este problema, tú estás revelándome a mí mismo qué tal es mi fe. ¿En quién está mi confianza? ¿En la economía, en el gobierno, en los hombres o en Dios? ¿O eres tú de los que cuando empezó el problema saliste corriendo? ¿O estás pensando salir corriendo? Es que estoy así de irme porque estoy desesperado. Bueno, es un buen momento para hablar de la perseverancia de los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo definimos nosotros la perseverancia de los santos? Bueno, la perseverancia de los santos la definimos de la siguiente manera. Estamos diciendo que los santos o los salvos nunca abandonan la fe. Creemos que siempre perseverarán creyendo en Dios en cada prueba. Creemos en Él. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no sobrevino ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que le pasa a usted y me pasa a mí no es nada del otro mundo. No hay ni una sola persona que diga que no le ha pasado. A alguien le ha pasado. O sea, es algo terrenal. Pero fiel es Dios, que no os deja ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no hay excusa de que la gente diga, es que yo no aguanté tanta dificultad. Bueno, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque el verdadero Hijo de Dios, Dios lo fortalece y lo sostiene. Los verdaderos creyentes siempre perseveran. Es un pensamiento muy claro en toda la Escritura. Juan 10, 27 y 29 lo dice. Mis ovejas, ¿qué hacen? Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas yo las conozco, mis ovejas me siguen y a mis ovejas les doy vida eterna. Y dice él, no perecerán jamás. Yo le creo a la Escritura. Las ovejas del Señor nunca perecerán. Y él agrega más, nadie, ni tú mismo te puedes arrebatar de la mano de él. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. ¿Y por qué, pastor? El versículo sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano de mi Padre. ¿Habrá alguien que tenga duda de eso?
Porque si hay alguien que se las puede arrebatar de la mano del Padre, significa que hay alguien que más poderoso. Y entonces estamos sirviendo al Dios equivocado. Nadie. Entonces, perseveramos o el creyente se mantiene firme hasta el final. Primero, porque estamos seguros en la eterna promesa del Padre. Segundo, porque tenemos al Espíritu Santo, a Cristo intercediendo por nosotros ante el Padre. Y tercero, porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones como garantía de que somos hijos de Dios. Efesios dice que hemos sido sellados. Se nos puso la marca, le pertenecemos a Él. Hay una marca espiritual, le pertenecemos al Padre. El diablo no tiene nada con nosotros. La Trinidad obrando en la salvación de los suyos, permaneciéndolos hasta el final. Así que, hermano, yo lo digo con toda la convicción de la Escritura. Nuestra salvación o la seguridad de mi salvación, escúcheme por favor, no descansa en mí, descansa en la fidelidad de Dios. Si la salvación dependiera de mí, ya la hubiera perdido hace mucho rato. Descansa en la fidelidad de Dios a su pacto. Son mis ovejas, yo las salvé, se las di a mi Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de su mano. Porque Él recibió el castigo. Esto no fue lo que estudiamos también en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo leo rápidamente para usted. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, estamos seguros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Ahora, pero aquí entra la otra parte, la otra cara de la moneda, si me permite llamarlo de esta manera. Es la responsabilidad suya y mía. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Perseverar, permanecer en lo que Él nos ha dado. Mira lo que dijo un teólogo en cuanto a la perseverancia. Él la definió de esta manera. O antes de decir lo que él dijo, bueno, sí, vamos a leerlo. Dice, la perseverancia la define de esta manera: esa operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por la cual la obra de la gracia divina se ha iniciado en el corazón, continúa y se completa. Así que nuestra parte es perseverar en lo que Dios nos ha pedido. Dios nos dice, oramos. Dios nos dice, desecha todo celo, envidia, todas esas cosas. Lo hacemos porque Él no lo va a hacer por nosotros. Él solo nos da el poder para hacerlo. Entonces, hermano, no se trata de que soy salvo, siempre salvo, no importa lo que haga. No, un momento. Sí, hay que hacer cosas. ¿Cómo qué? Que en medio de la dificultad el creyente tiene que permanecer firme, aferrado a Dios. La vida eterna no se gana con la perseverancia. Pero la perseverancia muestra que tengo una fe verdadera. La perseverancia muestra que tengo la vida eterna. Son dos cosas diferentes. Yo no voy a ser salvo porque persevero, pero estoy perseverando porque demuestro que ya he sido salvo. Es lo mismo cuando decimos, yo no lo amo a Él porque soy muy amoroso. No, yo lo amo a Él porque ¿qué? Porque Él ya me amó. Así que las pruebas no las vamos a poder cambiar. Ahora una pregunta más para ir terminando. ¿Cómo puede un cristiano soportar las pruebas en la parte práctica?
Bueno, Santiago nos va a ayudar a contestar eso. Yo le voy a dar un resumen rápidamente. Pero por ejemplo en el versículo 2 que ya estudiamos, ¿cómo enfrentamos la prueba? Bueno, teniendo sumo gozo. El versículo 3 nos dice, ¿cómo enfrentamos la prueba? Con una mente comprensiva, es decir, sabiendo. Y dice, ¿sabiendo qué? O sea, con una mente entendida. ¿Cómo podemos enfrentar la prueba? Versículo 4, con una voluntad sumisa. Que la paciencia haga su obra perfecta en nosotros. Versículo 6, ¿cómo enfrentamos la prueba en la práctica? Hermano, con una vida de ¿qué? Una vida de fe en oración. Versículo 8, ¿cómo enfrentamos la prueba? No teniendo doble ánimo. Es decir, que no ser... ¿Yo qué puse aquí? No, creo que nomás lo puse aquí en mi nota. Espero que no lo hayan puesto allá porque aquí puse una cosa medio rara. No, no ser, no, quería poner bipolar, pero puse otra cosa aquí en mi nota. No ser un bipolar espiritual. Eso es doble ánimo, eso es un bipolar espiritual. Un día está aquí en el high, me voy con él, me voy con él. El otro día está, no me miran, no me saludan. Al otro día está, a mí no me importa si nadie me saluda porque yo sirvo al Señor. Al otro día está, no me miraron, y de qué, ya no quiero ir. Al otro día, pastor, ¿para cuándo hay servicio? Que yo quiero estar para las que sea. Al otro día está, qué pereza, yo no quiero. Que quieren que tal cosa, se está escondiéndose. Bueno, ese es el bipolar, el doble ánimo. ¿Quiere vencer la prueba? No, mantenga su mismo ánimo. ¿Cómo enfrentamos? Versículos 9 al 11 nos habla de ¿qué? De tener un espíritu humilde. Así que eso lo vamos a ir hablando durante nuestras exposiciones sobre este pasaje. Así que la manera de vencer las pruebas o atravesar las pruebas de una manera victoriosa es con una actitud gozosa, una mente comprensiva, una mente o una voluntad sumisa, es aceptando la voluntad de Dios, sometiéndonos a Dios, siendo estables, o sea, no andar de un lado arriba, otro arriba abajo, no, estables, un espíritu humilde. Así enfrentamos las pruebas los cristianos. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, en esta mañana te agradecemos, en esta tarde, por tu palabra. Señor, porque ella nos revela la condición pecaminosa en la que nos encontramos. Y que parte de las consecuencias del pecado es que vamos a enfrentar todo tipo de problemas. Pero también tenemos la herramienta que tú nos has dado en tu palabra. El llamado a recibirlo con gozo. Sumo gozo, un gozo puro. Señor, porque tenemos la convicción que tu Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a fortalecer. Señor, yo oro por aquellos que estén pasando por alguna dificultad en este momento, que quizás no entienden. Señor, quizás problemas con sus cónyuges, con sus hijos, en el trabajo, quizás problemas con algún miembro de la congregación. Señor, y que quizás económicos, de salud. Señor, este creyente está que no entiende qué pasa. Señor, y quizás está con deseo de volver atrás y olvidarse de todo. Señor, permite que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo le recuerde que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar porque tú las has vencido. Señor, que tu Espíritu Santo le permita entender que sí, que esa aflicción, por muy difícil que sea, está siendo usada para probar su fe, para evidenciar que hay una fe salvífica. Señor, yo oro para que ese creyente pueda perseverar. Porque al final recibiremos la vida eterna como enseña tu palabra. Esa corona de vida. Señor, gracias. Gracias. Porque tú no te olvidas de nosotros. Señor, obra en nuestras vidas. Que tu palabra pueda ser aplicada y recibida como proveniente de ti. Y ella pueda dar el fruto. En el nombre de Jesús. Amén.